la vida tiene estas paradojas. En ocasiones tienes algo por lo que dar a alguien una enhorabuena y otra también una enhoramala. Hoy, ¿qué tenemos de enhorabuena? Que nos acompaña el gran Zenet. Yo no sé si te gusta más que sea Tony con Y, Tony con I latina o simplemente Zenet. Hombre, para los amigos Tony y con I latina, que tiene doble significado. Sí. Y la enhoramala es que nos viene a decir que se retira temporal. Después de más de 16 años, 8 o 9 discos publicados, un dato importante, más de 1000 conciertos, no solo a nivel, o sea, dando saltos, es decir, no solo en Europa, en España en concreto, sino también en el resto de Europa, pero además también en América Latina, donde sí tienes un caché que ya quisieran otros. Sí. Y dices que te retiras temporalmente, ¿y por qué? Bueno, he tenido que salir en las redes a desmentir un poco. Había gente que se pensaba que me retiraba definitivamente. No, lo que pasa es que sí es verdad que yo no he conocido descanso. Es decir, verano porque es verano. Y los festivales, sabes que es una cita ineludible, porque los festivales de jazz, los festivales al aire libre, los festivales con Encanto, llámalo como quieras. Y en invierno, los teatros, que es un poco mi sitio natural, el que yo encuentro más cómodo. Y no solo por el jazz, porque además a ti te encasillan en el jazz, en la bossa nova, en la copla, en el flamenco, o sea, no hay género que no hayas tocado. Sí, generalmente los festivales estos que tienen digamos que tienen como una banda muy ancha donde se asume músicas del mundo y donde son músicas de género muy, muy abierto, muy universal, y ahí es donde encajo yo, ¿no? Pero te decía que no he descansado en muchísimos años. Y sí que me apetecía tomarme un descanso de los escenarios, que en realidad no voy a descansar porque yo soy culo inquieto, o sea, a mí no hay quien me pare. Entonces seguramente seguramente no, ya te digo que es para preparar. ¿Y no es porque tengas en cartera algún tipo de propuesta cinematográfica o similar? No, pero sí que es verdad que aprovecharé porque hasta ahora la agenda que manda ha sido siempre la agenda musical. Sí. Y en base a esa agenda, si me ha entrado alguna cosita en el mundo del arte dramático, siempre ha estado supeditada. De tal manera que no he podido coger algunos compromisos que requerían más tiempo por mi parte, porque cada fin de semana, prácticamente cada fin de semana he viajado. Y cuando ha sido América, ha sido un mes entero, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora sí que una de las cosas que me apetece muchísimo hacer es entrar en algún proyecto de televisión o de cine donde pueda ir relajadamente y sin pensar en la fecha. No va a haber otro tercer Franco o tercer Picasso, ¿verdad? Porque así ya ha habido un tercer Picasso, y yo creo que con esto ya está bien. Sí. En la serie La Moderna, que es la que ponen en televisión española después de comer, me propusieron, y esto fue hace 3 semanas, me parece que salió el capítulo, y me propusieron hacer de Picasso. Era una especie como de cameo en una trama donde Picasso visita a uno de los protagonistas de la serie, y muy divertida la trama, la verdad. Picasso haciendo travesuras con esta edad ya, que para mí Picasso es una especie como de viejo amigo o algo así. Son ya muchísimos años. Ha sido una de las obras cinematográficas que más te han gustado hacer. Picasso, sí. No solo eso, sino que de alguna manera... Poleta, un poco de tu carrera. Hombre, obviamente Picasso me abrió las puertas para hacer otros personajes. Lo que pasa es que, como te decía antes, yo soy culo inquieto, y lo de estar esperando a que te elijan para una película, a mí me producía muchísima ansiedad y tener que depender de otros. Entonces empecé a generar mi propio trabajo muy poco tiempo después de hacer Picasso. Estuve esperando, hice unos castings, hice Morirás en Chafarinas con Pedro Lea, La Ley de la Frontera con Adolfo Aristarain, que me gustaba muchísimo porque yo le seguía a Adolfo Aristarain, acababa de hacer Un lugar en el mundo, y fue una película que me dejó mucho pozo. Y cuando me di cuenta que tenía que esperar a que unos señores armaran un equipo de 30 personas, a que hicieran un casting de 40 y a que pasaran 4 meses, yo dije, yo esto no puedo. Entonces, a partir de ahí, montamos una compañía de teatro, hicimos la propia gestión de la compañía de teatro, y luego empecé a darle forma al proyecto musical, que era realmente lo que me producía una cierta
inquietud e ilusión pensando en el futuro. Bien, porque tú estudias artes y oficios cuando eras un chaval, Sí. pero luego ya te vas a la Escuela de Arte Dramático en Málaga, si no me equivoco, haces esto. Sí. Luego haces también, te vas a estudiar con profesionales y vas ampliando repertorio y registros, y luego ya te vienes a Madrid y efectivamente aquí es cuando te lanzas al tema musical especialmente, aunque sí sigues haciendo teatro, sigues haciendo cosas. Y luego lo que yo creo que siempre está todo vinculado, si haces un spot de publicidad, el sonido o la iluminación o no sé qué. De hecho, en algún sitio he leído que Banderas, en una película que eras tú actor, te pidió que hicieras el casting de los actores que iban a entrar en la película. Bueno, bueno, sí, que diera la réplica. Fue El camino de los ingleses, en la película que dirigió Banderas en Málaga. Yo me presenté al casting para hacer uno de los papeles y no solo hice uno de los papeles, sino que además, como estábamos, él había montado un casting como multitudinario y tenía, bueno, un dispositivo como muy grande a la hora de hacer todas esas pruebas. Y bueno, yo creo que le gustó mi desparpajo y me pidió, ¿no te importa si te quedas un ratito conmigo y le damos la réplica a algunos de los compañeros? Sí, Chavales. De malagueño a malagueño, ¿no? Sí, yo era un poco mayor que el resto de los chavales que optaban a los papeles protagonistas. Hay que recordar que esta película habla de un verano iniciático para una pandilla de chavales jóvenes donde dejan de ser niños. Y yo era en mi papel, digamos que tenía un poquito más de edad que ellos, y de hecho fue una película donde se descubrieron grandes talentos, como Raúl Arévalo y otros cuantos más, Mario Casas. Hay una película que... O sea, la nueva generación. Joven, sí. Todos talentosísimos, claro. Algo que cuando hablas de CENET con otros músicos, siempre te dicen, yo he colaborado con él, yo he participado con él, o él ha participado conmigo, se ha venido. O sea, el buen rollo que tienes con los músicos no solo es notorio y notable, sino que es que además luego se traduce porque haces discos en los que haces duetos con gente, o participas, porque yo te he visto participar como artista invitado en varios conciertos, y diría unos cuantos además. ¿Por qué te llevas tan bien con los músicos? Para empezar, con con los músicos en general. Primero, la banda que trabaja conmigo. Es una banda de primera división. Sí, eso es innegable. Pero sobre todo me parece importantísimo. En teoría yo soy el jefe, es decir, yo soy el que paga. Entonces ese escalón, a mí, cuanto menos se note ese escalón, mejor. Quiero decirte que somos una familia, que me preocupo por sus condiciones económicas. Ahora se está hablando muchísimo de nuestros compañeros que trabajan en los musicales de la Gran Vía, porque las condiciones de sus contratos son terribles y tal. Y en ese sentido, yo creo que lo principal es tener un ambiente de trabajo donde no haya problema y donde siempre que se pueda se va a estar pensando y siendo consciente en que las condiciones de todos son buenas. Y a partir de ahí, a partir de la atmósfera de trabajo, evidentemente somos familia, somos amigos, llevamos muchísimos años trabajando. Eso por un lado. Antes hablabas tú de la pandemia. En momentos como eso es donde hay que arrimar el hombro y donde estar muy cerquita de las condiciones de todo el mundo, ¿no? Las condiciones de trabajo de todo el mundo. Eso por un lado, que yo creo que me hace bastante cercano a los músicos como compañeros, no como cantante que llega, contrata y paga y se va. Eso por un lado. Y luego por otro lado, hay ciertos sueños que uno va cumpliendo en la vida, y uno de ellos es poder cantar al lado de gente que has admirado siempre, has admirado su coherencia, has admirado su talento, y esos sueños se van cumpliendo. Cuando hice el disco Cenetianos, por ejemplo, algunos de ellos yo les conocía de antes y fue fácil para mí coger el teléfono y llamar y preguntarles si querían, pero a otros de ellos o a otras no las conocía de antes y fue una sorpresa que dijeran que sí, como el caso de Silvia Pérez Cruz, por ejemplo, Coquemaya, por ejemplo, no, pero fue muy bonito, la verdad.
A mí una de las cosas que de lo que te he visto en el escenario que siempre me ha encantado es cuando hay cubanitos por medio. Los Pepín Rivero, Alain Pérez. ¿Qué te pasa a ti con el sonido caribeño? Que es que no es que lo gordas, es que te atreviste a hacer grandes boleros y grandes sones y a interpretarlos, y hay que echarle valor para... Sí, yo no le hubiera echado valor de no ser porque me empujaron ellos. Estos cubanitos que tú dices son Primera División Mundial. grandes músicos que han aportado a la música española, yo creo que muchísima profundidad, muchísima complejidad. El mejor jazz latino que se ha hecho aquí ha sido por ellos, y de alguna manera esa fusión cultural que ha habido desde los años 70, 80 para acá. Ahora cuando vemos esos programas de televisión que son de refritos de muchos programas de televisión de los años 80, te darás cuenta que en casi todos los programas donde había música en directo siempre había gente que había venido de allá y que había apoyado y aportado muchísimo a la música pop española. Los grandes solos, las grandes fusiones entre flamenco y jazz latino, los grandes solistas de cualquiera de los instrumentos, contrabajistas, trompetistas, estamos hablando de Machado, pianistas como el caso de Rivero, Caramelo de Cuba, Melón Lewis, es decir, estamos hablando de que gran parte de nuestra cultura musical está enriquecida por el pueblo cubano y la musicalidad cubana, no lo olvidemos, ¿no? Entonces yo estoy encantado porque siempre me he llevado muy bien con ellos, hemos tenido muy buena conexión y siempre me ha atraído muchísimo la música cubana. No solo la música cubana rítmica, sino la música cubana también melódica. Yo viniendo del mundo del flamenco en Andalucía y eso, fui un poco rebelde y me gustaba más el blues. Mi madre pensaba que me había vuelto loco y le dije, no, en bueno, algún sitio creo que escuchabas a la gran Janis Joplin o a John Lee Hooker, claro, por poner ejemplos. Joplin, Hooker, cualquiera de las voces del blues. Y a partir de ahí siempre desarrollé mis gustos y mi forma de buscar las melodías más cercanas a Chet Baker que a otra cosa. Y cuando descubrí el mundo del feeling y la conexión que había entre el bolero cubano y el jazz, dije, joder, aquí está la clave. Entonces fue cuando escuché el gran disco de Tete Montoliu con Maite Martín. Y ahí me pegó un martillazo en la cabeza que dije, es exactamente esto lo que yo estaba buscando, la conexión de cómo existen esas armonías con nuestro idioma, cantado encima de esas armonías. Ahí estaba la clave. Y a partir de ahí siempre ha sido una especie como de una historia de amor, en cierto modo, de... ¿no? Mestizaje completo. Sí, en cierto modo, como siempre he ido haciendo curvas, entrando y saliendo en ese mundo, investigando. Por cuando hice el disco La Guapería, que creo que te referías a eso, sí. Y me dan el premio en Cuba, el Instituto Cubano de la Música, a Mejor Disco Extranjero, es evidentemente el colofón de todo este camino que se recorre, que yo no me atrevería a haberlo hecho solo, si no me llega a decir... Que La Guapería es del 2019. Justo antes de la pandemia. Sí, fue recoger el premio en Cuba, saltar a México a hacer una presentación del trabajo en México. Habíamos apalabrado la gira, teníamos que venir a refrescar a España para irnos de gira a México con ese trabajo, con La Guapería, y teníamos apalabrada la gira, y cuando volvimos a España nos encerraron a todos en casa. Casi nada. Gracias a la pandemia nació Cenetianos. Es decir, que yo quieto tampoco me quedo. No, y además menudo trabajo, Cenetianos, casi nada. Que ese ya es del 21. Y mientras tanto, en directo has estado haciendo cosas que las discográficas normalmente lo acoplan al año 2020. Que estás haciendo incluso directos, pero con muchísima gente. O sea, yo he estado leyendo los que eran y no quiero olvidarme de nadie, con lo cual no me voy a decir, pero estaba, yo que sé, como decías antes, Coquemaya, el Canca y muchos otros. Pasión Vega, Rosalén, Vanessa Martín. Casi nada con este... ¿Sabes qué pasa? Que cuando nos vemos que tenemos que suspender la gira de La Guapería en México,
que estamos en pandemia y yo empiezo a inventarme cosas en pandemia y empiezo a inventar esos duetos, cuando es un disco además pensado en la pandemia para que la gente lo vea gratis en YouTube. Es un disco para ser visto, no solo oído, porque estamos tocando en directo a una sola toma, con la guitarra, cantando así, todo como estamos tú y yo ahora mismo, con Rosalén, con Coquemaya, con Silvia Pérez, con Miguel Ruibal, con Miguel Poeda. Entonces surge precisamente de la idea de la pandemia, de en cuanto que nos dejaron estar a 2 metros, poder hacer esto. Y a partir de ahí, claro, me meto en un berenjenal que dices, ¿con qué gira hago de un disco de duetos? ¿Cómo le pregunto a todos estos qué agenda tienen? ¿Cuándo pueden cantar conmigo? Yo no quería molestarles más. Evidentemente, cada uno pudo, cuándo y dónde pudo. ¿Y les hacías una entrevista a cada uno de ellos después? Hacíamos, parte del trabajo era pues charlar un poquito, hacer un poquito de making of, cómo hemos hecho esto y dar un poco de contenido en las redes sociales. Pues podríamos estar hablando toda la mañana sin ningún problema, porque es una... No tienen ustedes más que opinar de él, sin más. Antonio Mellado Escalona tiene de nombre, malagueño. Madrileño ya un poco también afincado, y igual por todo el cariño de lo que somos y no somos madrileños se lo damos. Aquí tenemos también a quien nos está haciendo una entrevista que es malagueño. O sea, mira. todos lados. Así que lo único que esperamos es que a la vuelta nos diga todos esos proyectos que va a empezar a parir desde este minuto, no desde ahora, sino desde que dijo que lo dejaba, que hacía un descanso después de 16 añitos sin parar, y nos va a presentar seguro que mejores temas, mejores discos, alguna historieta en el mundo de la cinematografía, seguro, porque es un grande. Ha sido un placer tenerte, Ed. Nos vemos en el matinal, ¿no? Hay un segundo. Supongo que con esto de la Dana tendrás muchos amigos valencianos en los que estarás pensando qué coño les ha pasado o qué ha podido pasar y tal. ¿Quieres decirles algo a los amigos de Valencia de ánimo? Bueno, por supuesto que sí. Jonathan Pocoví es uno de esos amigos, un excelente cantautor, pero hay un montón de gente que estamos conectadas en un grupo de WhatsApp y nos estamos pasando muchísima información, mucha de ella es ayuda. Por ejemplo, hace poco ha pasado por nuestras manos un programa por el cual, por medio de WhatsApp, uno puede pedir ayuda y está geolocalizado con la ayuda que pide y el tipo de ayuda que pide. Pero no solo eso, estamos dándole vueltas a ver si ahora, con nuestra querida amiga Pepa Fernández de Radio Nacional, puede echarnos un cable, porque queremos hacer un concierto en la radio y recaudar fondos para poder mandar a Valencia. Así que estamos justo ahí, que yo creo que de aquí a la semana que viene pues ya anunciaremos seguramente que en Radio Nacional haremos algo parecido. Cruzo los dedos, porque la verdad es que Pepa es una muy buena amiga y nos ha dicho que ayuda y que se pone a ello. Por lo tanto, seguramente la semana que viene tendremos algo. Gracias, Tony. Ha sido un placer estar Oye, no podemos olvidar que nos vemos en el matinal de Gran Vía. Eso también, correcto. Estamos en el 9 de noviembre es... El sábado que viene, 9 de noviembre. El teatro, me parece que es el 157 por ahí de Gran Vía. Lope de Vega. En el Lope de Vega, en el matinal, casi nada. Es un planazo. Un matinal a las 12 de la mañana y luego un cocito madrileño, un aperitivo. Vamos. A mí me parece un plan espectacular. Correcto. Pónganlo.